Rusia y Ucrania están librando una guerra que les ha exigido todo: músculo industrial, ingenio táctico, capital político, resistencia social, alianzas, y aún así cada uno ha encontrado maneras muy distintas de aguantar en pie. En el caso ruso, con un brutal proceso de prueba y error que dilapidaba recursos y hombres. En el caso ucraniano, agudizando el ingenio para convertir la escasez en innovación. Y si al principio Occidente creyó que Rusia caería porque no había triunfado en la primera semana de guerra, muchos en Moscú creyeron que Kiev caería por agotamiento, pero la realidad es que ambos aprendieron a usar los recursos propios y los prestados para que el resultado, en lugar de ser un jaque mate, produjera una partida interminable, donde el que más aprende sobrevive. Pero centrando el tiro en Rusia, ¿cómo ha pasado por encima de sus problemas en esta guerra, si es que lo ha hecho? ¿Cómo ha evolucionado en su estrategia y capacidades, si es que lo ha hecho? Vamos con ello. Al inicio de la invasión en 2022, Occidente esperaba un colapso rápido del aparato militar ruso, y muchos analistas pronosticaban que Moscú tomaría Kiev en 10 días y que sus fuerzas no resistirían una guerra prolongada. De hecho, informes contemporáneos señalaban que Putin planeaba someter a Ucrania en esos 10 días. Cuando esas expectativas quedaron hechas añicos frente a la resistencia ucraniana, comenzó una revisión dolorosa de los supuestos estratégicos occidentales. Hacia 2023, estudios del Carnegie Endowment ya destacaban que Rusia estaba introduciendo nuevas formaciones de asalto, reorganizando tácticas tras pérdidas masivas de equipo y adaptándose en tiempo real. En paralelo, investigaciones académicas sobre las estimaciones occidentales de la capacidad militar de los rusos indagaban en por qué Occidente había subestimado esta resistencia rusa, su capacidad de producción y el aprendizaje institucional de su ejército. Entre el 24 y el 25 el giro ha sido más explícito y algunos trabajos analizan cómo Rusia internaliza sus fracasos para reinventar su doctrina, no solo como amenaza transitoria, sino como un competidor estratégico de largo plazo contra Occidente. Claro que también Moscú veía a Ucrania como un estado débil, que se derrumbaría en días, con un ejército incapaz de sostener una defensa moderna. Pero tras los fracasos de 2022 y la resistencia inesperada de Kiev, el Kremlin ha puesto en marcha un auténtico sistema nacional de aprendizaje militar, un entramado que conecta al ejército, a la industria y al mundo académico, y que se moderniza. Este complejo militar del aprendizaje ha institucionalizado la recopilación de experiencias de combate. Hay observadores e investigadores en el frente que registran fallos y aciertos, que los transforman en informes detallados y que los hacen circular por toda la jerarquía militar, desde los mandos operativos hasta las academias y las fábricas de armamento. El resultado es una maquinaria burocrático-militar capaz de absorber información y de revisar las tácticas, así como ajustar doctrina. Más de 450 manuales de combate han sido reescritos y se han creado comisiones permanentes de evaluación y se celebran conferencias para compartir innovaciones tácticas. Paralelamente, el sector industrial ha superado parte de sus deficiencias iniciales gracias a una reorganización impulsada desde el Estado. Se han reducido los tiempos de investigación, de desarrollo, se han incorporado, como os digo, a las universidades y también a startups al ecosistema militar, estrechando la colaboración entre tropas y fabricantes. De ese esfuerzo ha surgido una nueva generación de armamento con el dron como símbolo de la metamorfosis rusa. Drones más eficaces, misiles más precisos, blindajes mejorados y sistemas electrónicos más sofisticados. Sin duda, la observación de los bombardeos rusos a Ucrania confirma que en los últimos meses Rusia ha empezado a desplegar una nueva generación de drones híbridos, una mezcla de drones de vigilancia-ataque que integran sensores ópticos y de radio diseñados para detectar cuándo son cazados. Son los llamados Supercam o Gerbera. Sí, los drones que entraron en Polonia, drones equipados con cámaras traseras, microradares y antenas capaces de captar emisiones de radio cercanas. Cuando perciben la señal de un dron interceptor o de un radar enemigo, ejecutan maniobras evasivas automáticas, descensos bruscos, giros de 180 grados, cambios de altitud. Es la primera vez que Moscú introduce incluso sistemas anticaza en su flota de drones, en respuesta directa a las unidades ucranianas de drones con cámara que desde 2024 interceptan sus Shahed a medio vuelo. Según Business Insider, uno de esos modelos, el Gerbera, incorpora un sensor trasero similar a los de los coches autónomos, y Defense Block confirmó que varios aparatos destruidos en Ucrania tenían cámaras orientadas hacia atrás y hacia su hemisferio superior, diseñadas para detectar las amenazas antes de un impacto. El Instituto para el Estudio de la Guerra ha añadido en su informe de octubre de 2025 que Moscú está integrando detectores de radio en su línea de drones tácticos, de modo que los aparatos
pueden reaccionar sin necesidad de órdenes humanas. Un análisis de Army University Press describe el uso de sistemas de navegación óptica autónoma guiados por visión artificial que permiten completar la misión aunque las contramedidas electrónicas bloqueen las comunicaciones. Y Forbes nos cuenta que algunos operadores rusos ya manejan los drones con cámaras desde cientos de kilómetros detrás del frente, lo que implicaría nuevos protocolos cifrados y una nueva red de repetidores móviles que extiende la señal de control a través del espacio aéreo ruso. En la práctica esto significa que un dron lanzado desde Belgorod puede penetrar en Ucrania, perder contacto durante minutos y aún así completar el vuelo mediante inteligencia visual o sistemas de guía terminal. Además, Rusia también está aprendiendo a jugar con el clima. Ayer mismo fue un ejemplo claro. Rusia lanzó un ataque masivo de drones y misiles sobre infraestructuras energéticas ucranianas justo cuando una tormenta reducía la visibilidad y saturaba los radares. El propio Zelensky declaraba hoy que Moscú había esperado el mal tiempo para atacar, porque las nubes bajas y la humedad habían reducido la eficacia de la defensa aérea ucraniana entre un 20 y un 30%. Esa meteorología adversa limita el rendimiento de los sistemas Patriot y los NASAMS, que dejan a Kiev parcialmente a oscuras durante horas. Así que, como decía el propio Zelensky, Rusia no solo ataca cuando quiere causar daño, ahora ataca cuando el cielo le da ventaja. Esa sincronía entre clima, terreno y ataque revela que el ejército ruso ya no lanza sus bombas al azar, sino que golpea con cálculo, ha ajustado su violencia al ritmo de la atmósfera y es más eficaz. Aunque no es oro todo lo que reluce, porque ¿son los avances en la guerra de drones un signo de evolución en el terreno estratégico? Hay quien piensa que estos avances en la táctica no son avances en la estrategia, sino que más bien juzgan que uno de los rasgos más llamativos del pensamiento militar ruso tras 3 años de guerra es su rigidez doctrinal. Una mezcla de inercia intelectual y sesgo de confirmación. Los estrategas rusos no ven en el fracaso en Ucrania una refutación de sus teorías, sino la demostración de que sus principios son correctos. Y según esta lógica, no ha habido errores conceptuales, sino deficiencias tácticas, tanto de planificación como de una inesperada magnitud del apoyo occidental a Kiev. Y así lo reflejan artículos recientes en revistas militares rusas que atribuyen los reveses a la ineficiencia táctica y al apoyo masivo de la OTAN. Por lo tanto, esto no les lleva a revisar su doctrina. El remedio propuesto no pasa por repensar la teoría, sino por modernizar los instrumentos. Más inteligencia artificial, más automatización y más drones. El mejor ejemplo de esta fe tecnológica es precisamente el impulso del Kremlin a programas de inteligencia artificial militar y a enjambres de drones kamikazes, con la convicción de que la tecnología va a resolver lo que la estrategia no ha podido prever. En el terreno, ese pensamiento se traduce en una paradoja, según los expertos. La Rusia que soñaba con guerras relámpago libra guerras de posición. El ejército que aspiraba a maniobras profundas y rápidas se ha visto atrapado en un campo de batalla convertido en un tablero en el que todo está a la vista, porque está saturado de sensores, de satélites, de drones y de fuego de precisión. Así, cada intento de concentración de fuerzas es detectado y atacado antes de iniciarse, como se demostró en otras ofensivas pasadas. Así, los analistas militares rusos reconocerían esa transparencia del campo de batalla, pero en lugar de abandonar la doctrina de la maniobra, intentarían revivirla bajo nuevas condiciones. Estarían proponiendo aumentar el tamaño de las fuerzas, intensificar la guerra electrónica para cegar la vigilancia enemiga y reforzar la potencia de fuego para abrir paso a los movimientos rápidos. Y ejemplos recientes muestran cómo el ejército ruso intenta recuperar su capacidad de maniobra en un entorno donde casi nadie puede ocultarse. En la región de Donetsk, Moscú ha desplegado drones rugosos, más resistentes a interferencias, a impactos o a condiciones climáticas adversas, junto con equipos de guerra electrónica diseñados para bloquear las señales GPS y la comunicación de los drones ucranianos. El objetivo es cegar, por lo tanto, los ojos del enemigo y abrir pequeñas brechas en el frente, coordinando sus ataques con artillería y unidades mecanizadas. A la vez, el Kremlin habría creado unidades especializadas en neutralizar los sensores enemigos para lanzar sus ofensivas, con el fin de recuperar un mínimo de opacidad en un campo de batalla que se ha vuelto completamente transparente por la observación aérea y satelital constante. Por lo tanto, Rusia no ha aceptado una guerra de desgaste ni una defensa estática como estrategia dominante. Al contrario, persiste en su ideal de movilidad estratégica, buscando cómo revivir la guerra de maniobra, es decir, la de ruptura rápida y la ofensiva profunda, en un entorno donde cada desplazamiento, sin embargo, es detectado rápidamente. En otras palabras, el ejército ruso sigue intentando moverse como si la sorpresa aún fuera posible,
adaptando la tecnología a una doctrina que nació en un mundo mucho menos visible que el actual. Tras las graves pérdidas sufridas en el Mar Negro con los buques emblemáticos como el Moskova, el Cesar Kunikov o el Sergei Kotov hundidos por drones y misiles ucranianos, no creáis que la doctrina naval rusa ha entrado en un proceso de renovación, sino que están literalmente exactamente como en la ofensiva terrestre. Es decir, tratando de encontrar los avances técnicos que hagan que la estrategia en la que los buques siguen teniendo la misma función que tenían antes siga funcionando. Y este es el problema que muestra este planteamiento, que Rusia intenta restaurar la eficacia de una flota concebida para enfrentamiento entre navíos que se ven y que van tripulados por personas, en un entorno que ha sido completamente redefinido por los drones, por la inteligencia satelital y por la guerra de precisión. Y algo parecido pasa con los aviones. A pesar de no haber logrado Rusia la superioridad aérea, sus teóricos no han reformulado su doctrina. Mantienen que hay que ampliar el tamaño de la fuerza aérea, mejorar las defensas en tierra o perfeccionar los ataques de largo alcance. Este año Rusia ha desplegado, por ejemplo, más bombarderos con misiles de crucero y ha incrementado el uso de drones de reconocimiento en el Mar Negro, tras incidentes como, por ejemplo, la destrucción de un Su-30 en mayo pasado por drones ucranianos, adaptados para el ataque antiaéreo. Y a pesar de estos reveses, el debate interno sigue centrado en conseguir la supremacía aérea. ¿Cómo? Mediante la innovación tecnológica, pero no replanteando la viabilidad de ese ideal. En conjunto, el panorama muestra una Rusia que es estratégicamente inmóvil, pero tácticamente adaptativa, es decir, es un ejército que no revisa su manera de concebir la guerra, aunque sí ha aprendido a librarla de otro modo. Pero los expertos que he estado leyendo afirman que este tipo de planteamiento, es decir, cambiar el cómo pero no el por qué ni el para qué, tiene límites. La creencia en la victoria por la masa, por la dominación territorial, por el control total del entorno, no es de lo que va la guerra moderna hoy, sino que cuando hay transparencia total en el campo, velocidad muy rápida de transmisión de información y autonomía de las armas, hay que tener flexibilidad doctrinal y esa flexibilidad supondría una transformación profunda de la forma de entender la guerra, pasando ahora mismo a centrarse en cómo puedo transmitir más rápido la información, cómo puedo adaptarme más rápido a los cambios vertiginosos que se producen dentro del campo de batalla y cómo puedo coordinarme entre dominios distintos. Y como no soy un experto acerca de esos dominios, tengo que leer más, y si entiendo de qué va todo el asunto, lo contaré aquí en el canal. Pero eso será, como sabéis, otro día. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al botón de like y a la campanita y yo busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.